Estamos en esta serie, hermanos, Creeré, y vamos a ver hoy cómo enfrentar tus temores, cómo enfrentar tus temores. ¿Nos da miedo a todos en algún momento? Sí, hay quienes tienen miedo a la oscuridad, hay quienes tienen miedo a la altura, hay quienes tienen miedo a los precios de la gasolina, ¿verdad? A algo le tenemos miedo, ¿verdad? Ahí viene Halloween, hay quien le tiene miedo a los disfraces, ¿verdad? Y es un poquito difícil. Pero cualquier cosa, hermanos, que valga la pena, requiere algún riesgo. Cualquier cosa que vale la pena requiere riesgo. Y vivir por fe, que somos el pueblo de Dios que vive por fe, requiere riesgo. No puedes vivir en tu vida sin tomar riesgos. Existen riesgos, hermanos, por ejemplo, cuando te casas. ¿Hay algo ya asegurado que todo va a salir perfectamente bien? No, ¿verdad? Tú te casas, ¿verdad? Y no sabes si sabe cocinar o no, y sabrá cocinar. Y sabe él hacer mecánica, a lo mejor no sabe si sabe hacer mecánica, ¿verdad? Las mujeres piensan que los hombres saben electricidad, carpintería, albañilería, pintura, ¿verdad? Son arquitectos, ingenieros, doctores, ¿verdad? Y los esposos piensan algo similar de las esposas, que ellas saben hacer todo lo que ellos no saben. ¿Y cuál es la realidad? Algo muy distinto, ¿verdad? Pero no hay ninguna garantía que al casarnos todo va a estar ahí, ¿no? Tenemos que trabajar para que salga bien. Cuando vas a tener un bebé, ¿está asegurado que todo viene perfectamente bien? No, ¿verdad? A veces hay complicaciones, a veces el bebé no quiere nacer o a veces se tarda, en fin. Hay todo tipo de cosas en las que lidiamos en nuestras vidas que nos tenemos que arriesgar. Ahora, ¿cómo lidias con ese tipo de temores? ¿Cómo sales adelante? El doctor Wadner Taylor, pastor de la ciudad de Nueva York, contó una historia de cuando predicaba en Luisiana durante el tiempo de la depresión. En aquel tiempo, la electricidad apenas estaba llegando a algunas partes del país. Y él estaba predicando en una iglesia rural que tenía una pequeña lámpara colgando del techo que iluminaba el santuario. De repente, él predicando, se fue la luz. Se fue la electricidad y él se quedó, ¿y ahora qué hago? Y estaba todo oscuro y ya era de noche. Y entonces uno de los hermanos ahí que estaba, ¿verdad? Le dice, pastor, sigue predicando. Sigue predicando. ¿Por qué? Porque aún en la oscuridad, Cristo está con nosotros. Aún en la oscuridad, Cristo está con nosotros. A veces pensamos que porque se apagó la luz o porque no alcanzamos a ver hacia enfrente, Dios ya no está con nosotros. Y no es así. Ahora, esta mañana vamos a ver una de las historias más famosas del Antiguo Testamento. Por cierto, hay muchas películas de ello. Fue cuando el pueblo de Israel llega a ese punto de su historia donde sale de Egipto y llega a las orillas del Mar Rojo. De su lado, de mi lado derecho había montañas, de mi lado izquierdo había montañas, enfrente estaba el mar. Y de repente atrás aparece el ejército de Egipto. Y ese ejército no viene a ofrecerles comida, no les trae burritos o sándwiches o agua, ¿verdad? Pues han pasado mucho calor por su caminar, no. Vienen a castigarlos, vienen a acabarlos. Ahora, Dios los había guiado hasta ese punto. Dios los guió a la orilla del Mar Rojo. Pero no podían cruzar. Dice Éxodo 14:10, dice, cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que el faraón se acercaba y que los egipcios venían tras ellos, y esto los hizo tener mucho miedo, así que clamaron al Señor. De repente estaban en un callejón sin salida. ¿Cuántas veces has estado en un callejón sin salida? Que dices, no veo por dónde, ni para dónde, ni cómo hacerle. ¿Y qué trae eso? Lo menciona. La Escritura nos da mucho miedo. Tal vez no pueda salir de esto, tal vez no lo pueda resolver, tal vez no va a cambiar, tal vez no me van a contratar, tal vez no me dice que sí, tal vez y tal vez. Ahora, el temor típicamente, hermano, nos hace cuatro cosas. Cuatro cosas que tú debes de tratar de evitar. Y la primera es que el temor tiende a hacernos escépticos. Tiende a hacernos escépticos. ¿Sí?
Y tenemos que tener cuidado con eso, porque eso puede anular nuestra fe, puede anular el estar creyéndole a Dios. Dice Éxodo 14:11, nos dice en su palabra, dice, y le dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído hasta el desierto para que muramos aquí? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Nos hace dudar, nos hace hacernos preguntas, nos hace hacernos escépticos. ¿Puedes oír el sarcasmo en su voz? Moisés, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué nos trajiste a morir aquí? Son escépticos porque, ¿qué es lo que tienen? Miedo. ¿Y qué hacemos? Criticamos, empezamos a señalar a los demás, es que fue culpa tuya. No, fue culpa tuya. Y luego empieza el señaladero, ¿verdad? Y resulta que todo el mundo es inocente. Nos pasa así como en la casa, ¿verdad? Cuando uno tiene niños pequeños y algo se quebra, uno pregunta, ¿quién lo quebró? Pura gente inocente vive en casa, ¿verdad? Nadie lo quebró. Pasa también en las compañías, uno podría pensar, no solo sucede en la casa con los niños, no. Yo he estado en compañías donde todos le echan la culpa al otro turno. No, fue el otro turno, no fuimos nosotros. Y el otro también hace lo mismo. Es nuestra naturaleza. Usualmente ridiculizamos a las cosas que tememos. Si tienes una tendencia a dudar de las cosas, a ser cínico, escéptico o sarcástico, la raíz de eso es el temor. Tienes miedo en vez de buscar la solución. Segundo, el temor nos hace ser egoístas. El temor nos hace ser egoístas. Y lo dice este mismo pasaje, veamos Nueva Traducción Viviente, lo dice, y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Como si les hubiera quebrado el brazo, mira, vamos, ve con nosotros. Nadie nos había obligado. Nos enfocamos solo en nosotros mismos. Vemos siempre por nosotros, de verdad, decimos primero mis dientes que mis parientes. Primero yo. Están culpando a Moisés. ¿Qué hiciste con nosotros? ¿Sí? ¿Qué hiciste con nosotros? Cuando tenemos miedo, hermanos, tendemos a culpar a otras personas. ¿Qué nos has hecho? Le dicen a Moisés. Pasar el dinero es una expresión de temor, ¿verdad? El miedo nos hace ser escépticos, nos hace ser egoístas. Solo miramos nuestras propias necesidades. ¿Sí? Solo miro yo y no miro a veces al otro. ¿Por qué se está comportando como se está comportando? Cuando estamos en un callejón sin salida, ¿verdad? El estrés nos hace buscar que alguien más tiene la culpa en vez de yo. Nos hace pensar que lo que estamos viendo, ese callejón sin salida, no tiene solución. Cuando servimos a un Dios de poder, empezamos a olvidar que servimos a un Dios de poder. Un Dios que abre caminos donde parece que no lo hay. ¿Por qué Dios los había guiado hasta ahí? ¿Por qué le había dicho a Moisés, vete por este camino? Y Moisés había llegado enfrente del mar. ¿Qué Dios no sabía que iba a venir el ejército de Egipto tras ellos? Dios sabía. Pero Dios quería hacer algo con el pueblo de Israel. Porque Dios es un Dios de poder. Y Dios aún quiere mostrarte su poder. Si tememos a la responsabilidad. Y a veces tememos a la responsabilidad de tener que enfrentar las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, a muchas personas caen adicciones solo por una razón. Por no enfrentar la situación. Por no enfrentarse a la situación, porque a veces nos da miedo, y ¿cómo le hago? Y pues si agarro 2, 3 caguamas, como que se me olvida. El único problema es que cuando se me pasa el efecto, el problema todavía estará ahí. O si me quemo las uñas, me voy a poner así, ¿el problema va a desaparecer? No, el problema no va a desaparecer, va a seguir ahí. ¿Pero qué hago? ¿Verdad? Porque tengo miedo, no lo enfrento, y si no lo enfrento, no se resuelve. Y entonces vuelvo a caer el día siguiente, y el día siguiente, y el mes, y el año, y 5 años, y 10, y 20. Así es el enemigo. Quiere que evites enfrentar las cosas. Cuando no. Es enfréntalas. Sí va a doler, sí te vas a sentir mal. Sí se te baja la presión y el azúcar, ¿verdad? A la hora de enfrentarlo, pero hay que hacerlo.
Y eso es algo importante. Nosotros como padres, hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos a enfrentar sus problemas. Tenemos que enseñar cómo se enfrenta. Hey, un paso, solo ve dando un paso a la vez. No trates de resolverlo todo como si, porque te va a devorar el problema te va a devorar. Y el problema es que no nomás hay un problema, sino que los problemas se multiplican. Ya no tienes uno, tienes 5, tienes 10, tienes 20 y ya no sabes después ni por dónde empezar. Tercero, el temor nos hace ser tercos. El temor nos hace ser tercos. ¿Sí? Y esto es algo bien común. Y yo, hermanos, es algo que sufro de esto. No le encuentro solución y me siento de aquí, la cosa es así, cuando a veces no es así. Éxodo 14:12 dice, esto es lo que te decíamos en Egipto. Te pedimos, déjanos servir a los egipcios. Es mejor que sirvamos a los egipcios y no que muramos en el desierto. Cuando tenemos miedo, hermanos, nos tendemos a ser tercos. Y ellos estaban diciendo, pues, mira, nos hubieras dejado servir a los egipcios. De todas maneras, ya estábamos acostumbrados a los latigazos. Ya estábamos acostumbrados que cuando se les antojaba no nos daban de comer. Ya sabíamos eso. Ya sabíamos que nos daban las cebollas más echadas a perder y los pepinos que ya empezaban a oler mal. Ya sabíamos eso. Pero aquí estamos en el desierto. El temor nos hace resistirnos al cambio. ¿Sí? Y es algo que nos cuesta. Los seres humanos somos personas de costumbres. Usted usualmente se levanta todos los días y hace exactamente las mismas cosas. Si se rasca la oreja, siempre es esta oreja, ¿verdad? Si se va a levantar, ¿verdad? A veces va primero a lavarse los dientes, o a lo mejor se peina primero, a lo mejor va a tomar agua primero, pero siempre usted hace las mismas cosas. Somos seres de costumbres. Usted aquí, al llegar a más vida, procura sentarse más o menos en el mismo lugar. ¿No es cierto? Somos personas de costumbre, porque de este ángulo me gusta. Aquí escucho bien, aquí veo bien. Somos personas de costumbre y nos da miedo el cambio. Nos da miedo el cambio. Y puede que te sientas incómodo con eso. La frase favorita de las personas cuando tienen miedo es: nunca antes lo hemos hecho de esa forma. Nunca antes lo hemos hecho así. Y algunos de ustedes tienen parejas que dicen: eres tan obstinado, nunca cambias. Nunca admites que estás equivocado. ¿Vive usted con alguien así? No alza su mano, nomás yo la puedo alzar, hermanos. Siempre, ¿verdad? Estás contra todo. Hay quienes les gusta dar la contraria absolutamente a todo, ¿verdad? Simplemente tienen miedo. El miedo hace que seamos egoístas, que seamos obstinados, que seamos escépticos. Y el pueblo de Israel, ¿verdad? Decía: no, hubiéramos preferido los mismos latigazos, las mismas cebollas, que venir a estar ahora en una etapa de cambio. Mira, estamos enfrente del Mar Rojo y un ejército viene a matarnos. No podemos correr hacia la izquierda ni hacia la derecha porque hay montaña, no vamos a alcanzar a subir. Y se calcula que era más o menos 1,5 millones de personas. Con todos sus animales, los chivos, las vacas, sus perritos, sus gatos, ¿verdad? Venían cargando con todo. Los muebles, ¿verdad? Los árboles que iban a ir a sembrar, todo venían cargando, todo. Entonces no era fácil moverse, así como uno dice: no, pues córrele para allá. No era tan fácil, ¿verdad? Cuarto, el temor nos hace ser miopes. No vemos más allá, ¿verdad? Y es algo bien común, vemos el aquí y el ahora. Ves el aquí y el hoy. Es que hoy tengo hambre, es que hoy estoy enojado, es que no quiero cambiar. Dice Éxodo 14:12 en una traducción viviente, dice: ¿no te dijimos que esto pasaría aún cuando estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. ¿Sí? Y a veces pensamos así, en vez de pensar: Señor, tú vas conmigo, tú me vas a ayudar, no sé cómo lo vas a hacer, pero vamos a poder avanzar. Porque el miedo hace que deseemos vivir en el pasado. Y a veces usted escucha a nuestros padres decir: era mejor antes, cuando no había internet, era mejor antes cuando no había autos, era mejor antes cuando la televisión era en blanco y negro, ¿verdad? Era mejor antes, ¿verdad?
Todo era más saludable, ¿no? Bueno, tenía uno que trabajar más fuerte. Las jornadas antes, por si usted no lo sabe, las jornadas antes eran 16 horas diarias de trabajo. Y no había tal cosa que overtime, era el mismo pago. Uno ahora, después de las 8 horas, ya empieza a cambiar el salario. No, antes era lo mismo, ¿verdad? Trabajabas y eran 16 horas porque apenas con 16 alcanzábamos a sacar lo que ahora sacamos en 3, 4 horas. Sí, porque ahora podemos producir más porque hay máquinas que nos ayudan. Y antes no había tal cosa, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida, pensamos, no, es que eran mejores los tiempos antes. No, el mejor tiempo es el que tú quieres hacer mejor. Y si aquí es donde Dios te puso, aquí lo puedes hacer mejor. Puedes hacer de Más Vida un mejor lugar, una mejor iglesia, una mejor familia en Cristo. Pero ¿sabes de quién va a depender? De cada uno de nosotros, de ti y de mí, ¿verdad? Y no estar añorando, allá teníamos esto y el otro. Sí, Egipto puede sonar muy bien, ¿sí? Solo puede escuchar a estos israelitas decir, recuerde los viejos tiempos, qué buenos viejos tiempos. No, hermanos, el látigo estaba pesado. Cuando se les antojaba, los dejaban al sol ahí por andar, porque no sacaron la producción. ¿Sí? Y a veces decimos, ¿verdad? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y eso significa que no nos queremos arriesgar. No queremos pensar que podemos mejorar. ¿Sí podemos mejorar? Sí. Sí podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo. Pero ¿sabe qué? A veces nos asustamos. Nos aferramos a nuestros complejos, a pesar de que son dolorosos, a pesar de que duelen, a pesar de que no nos gustan, a pesar de que sabemos que son autodestructivos. Hay una recompensa. La recompensa es que sabemos cómo son. La gente me ha dicho en muchas veces, preferiría mantener mi comportamiento autodestructivo antes de arriesgarme en miedo a cambiar. Porque el cambio es incierto, pero implica un riesgo. Pero si me arriesgo, puede ser mayor la recompensa, sobre todo si Cristo va conmigo. El pueblo de Israel se había tenido que arriesgar a dejar su comodidad, a dejar su estatus, a dejar sus casas donde habían estado viviendo por muchos años. Pero mi pregunta para ti sería esta: ¿dónde estás corto de vista en el temor? ¿Dónde estás corto de vista en el temor? Miope, pues, que dices tú, el miedo no me deja ver. El miedo no me deja ver. El miedo no me deja ver. ¿Qué hábito o herida del pasado te estás aferrando porque dices, al menos sé cómo es? En vez de arriesgarte a cambiar. Dices, sé que necesito cambiar. Sé que tengo que dejar este hábito, sé que tengo que dejar esa relación, sé que necesito cambiar la forma en que pienso ahí o actuar aquí, pero el cambio es aterrador y siempre decimos, siempre he sido así, y entonces no nos arriesgamos a cambiar. Preferimos quedarnos así y Dios te dice, no, es que yo no te creé para que te quedes haciendo lo mismo todo el tiempo. Tenemos miedo, y dijeron estas 4 cosas que indicaban estas características, ¿verdad? La fe de Moisés se revela aquí, y es lo que vamos a ir a ver. Moisés está tranquilo, él no está a la defensiva, él no está tenso a pesar de que lo están acusando. Imagínense ese montón de pueblo que viene delante de él, le están diciendo, ahí vienen los egipcios y tú nos trajiste hasta aquí. ¿A poco cree que Moisés no dice, ay, son muchos? Y luego hablándole fuerte, y luego todos, estaban todos bravos. Él no lo estaba tomando personalmente, él en realidad no se estaba quejando contra él, simplemente decía, estamos aterrorizados. ¿Cómo tomas un riesgo de fe? ¿Qué es lo que queremos llegar? ¿Cómo tomas un riesgo de fe a pesar del temor? Porque si vamos a avanzar, hermanos, nos vamos a tener que arriesgar. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor, amén. Y nos quiere seguir ayudando, pero va a implicar un riesgo. Ahora, ¿cómo enfrentas tus temores? Primero, me arriesgo en fe a soltar mi temor. ¿A qué le tienes miedo? Hay quienes le tienen miedo, por ejemplo, ven una cucaracha y se desmayan. ¡Pup!
Hay quienes le tienen miedo a las alturas. ¿Se pueden vencer los temores? Sí. ¿Cómo se vencen? Poco a poquito. Poco a poquito. Pero se pueden vencer. Yo recuerdo hace muchos años, al llegar aquí a Estados Unidos, me empezaron a enseñar a usar una máquina foliadora, doblaba cosas. Y pues el jefe tenía muchos años haciendo eso, así es que para él era como cortar con un cuchillo mantequilla, ¿verdad? Facilito. Y me enseñó, mira, se hace así, y se pone aquí, le pones esto acá, y le mueves esto al otro. A ver, hazlo. Y empiezan a volar hojas por todos lados, ¿verdad? Y luego pues está el jefe a un lado de uno, no se va a poner uno nervioso. Y lo intenté otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y puro falla, y falla, y me volví a enseñar. Hasta que me dijo, y eso se me quedó grabado, si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. Y dije, pues sí, ¿verdad? Y entonces lo empecé a hacer, porque le creí. Le creí lo que me dijo, es cierto. Él también tiene dos manos como yo, lo único que tiene más práctica. Pero si yo sigo practicando, lo voy a poder hacer. ¿Sabe qué? Llegó el día en que yo producía más que él. Pero fue porque él me enseñó. Pero también porque creí. Si me hubiera ajustado al temor que tenía, porque lo tenía a un lado, nunca hubiera aprendido. Y entonces a veces queremos, el temor nos conquista y tenemos que dejarlo ir, soltarlo. No, este temor que yo tengo no es mío, es de alguien más, pero mío no es. Y yo no lo quiero seguir cargando, entonces hay que soltarlo. Éxodo 14:13 dice, pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto, nunca más volverán a verlos. ¿Sí? No tengan miedo. Manténganse, ¿qué dice? Firmes. Hermanos, cuando viene la dificultad, una de las partes más difíciles es esta, mantenerse firme. ¿Verdad? Y usted ha escuchado muchas veces esto, camarón que se duerme se lo comen en cóctel. Y si usted se le duerme, se lo van a comer en cóctel. Tiene que estar bien firme en el Señor. Vendrán tormentas, vendrán tiempos de dificultad, pero uno tiene que permanecer firme. Mi primer mandato es permanecer firme. A pesar de que tenga miedo, a pesar de que no tenga muchas respuestas a las dudas que tengo, el paso primero sería mantenerme firme. Él dijo, deja a un lado el temor, porque usted sabe, lo hemos dicho muchas veces, 365 veces en su Biblia dice no tengas miedo. Una para cada día. No temas. Él está diciendo, déjalo ir. Deja todo en el cuidado de Dios. Deposita tu ansiedad sobre el Señor. Y puedes decir, tengo demasiado miedo. Deja ir el miedo, no es tuyo. El miedo no viene de Dios. No viene de Él. Ahora, ¿cómo sueltas el temor? Hay una forma. Reconoce y recuérdate a ti mismo que Dios tiene el control. Tú no estás en control, pero Dios sí. Sirvo a un Dios soberano. No quiere decir que no puede ser que en la noche te quieras dormir y no puedes dormirte porque estás pensando en la solución del problema que tienes. Te ha quitado el sueño, te ha dado ansiedad, te ha dado estrés, se te baja la presión y el azúcar. Pero tienes que de todas formas reconocer, Dios está en control. Y si Dios quiere que esté aquí, todavía voy a estar aquí. Porque la puerta que Dios abre, no hay quien la cierre. Y la puerta que Dios cierra, no hay quien la abra. Y si ya Dios me abrió la puerta, nunca me dijo que iba a ser fácil. Pero sí quiere decir que va conmigo. ¿Sí? Esa es la única forma en que alguna vez dejarás de sentir miedo. Reconoce y recuérdate a ti mismo que Dios tiene el control. Entonces puedes relajarte. Dice Éxodo 14, 1 y 2. Dice la palabra del Señor aquí. El Señor habló con Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen junto al mar frente a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. ¿Quién les dijo que acamparan ahí?
Dios. Hermanos, a veces Dios nos va a llevar a los callejones sin salida. Dios va a decir, quiero que te estaciones frente al Mar Rojo. Y uno dice, pero no hay nada enfrente. Señor, no sé nadar. ¿Van a venir barcas por nosotros? ¿Llegarán buques, cruceros por nosotros para cruzarnos del otro lado? No aparece nada. Está el mar despejado, no se ve ninguna vela de un barco, nada, no hay. Pero fue Dios el que los condujo ahí. Dios los puso en una situación imposible, con montañas a los dos lados y un océano enfrente y los egipcios atrás. A veces Dios te prepara para un milagro, pero tienes que creerlo. Dios quiere hacer el milagro, el problema es, ¿crees? ¿Crees? Sí. No sé cómo voy a salir de esta deuda. Eso es un desastre total. No hay una forma en que pueda funcionar. No encuentro la solución. Estoy frente a un mar rojo. Recuérdate a ti mismo que Dios te ha guiado hasta ahí y que el lugar más seguro para estar es en el centro de la voluntad de Dios. Estás en el ojo del huracán. ¿Sabes cuál es el lugar más seguro? El ojo del huracán. Ahí no está pasando nada. Todo se está cayendo alrededor, pero el centro no. Y Dios está ahí. Cuando haces la voluntad de Dios, aunque te conduzca a estar frente al Mar Rojo, Él sabe por qué te condujo ahí. Él quiere probar tu fe. A ver, ¿me amas realmente? ¿Estás dispuesto a seguirme? ¿Crees que soy un Dios de milagros? ¿Crees que tengo poder? ¿Por qué me estás siguiendo? Es como aquella ocasión que le preguntan a Jesús, Jesús, te quiero seguir. Y Jesús les recuerda, hey, pero yo no tengo dónde reposar mi cabeza. ¿No hay hotel 3 estrellas, 5 estrellas? No, dormimos en el suelo y la piedra es la mejor almohada. No, así no voy. Hermanos, a veces queremos todo ya hecho. No es así. A veces queremos que nuestros matrimonios estén ya formados y no, tú lo vas a formar. ¿Vas a hacer de ese matrimonio un oasis o un infierno? ¿Qué vas a hacer? Dios te ha dado todas las herramientas para que sea un Edén, pero a lo mejor no has construido un Edén. ¿Quiere decir que se puede cambiar? Sí se puede cambiar. Puede transformarse en un Edén si empiezas a trabajar ahora. Y que sea tu hogar un lugar de refugio. Decir, ya llegué a casa. Qué rico. Pero recuérdate a ti mismo que Dios te ha guiado hasta ahí. Y que el lugar más seguro es en la voluntad del Señor. Ahora, ¿cuál es la lección? Cuando Dios guía, hermanos, Dios provee. Cuando Dios guía, Dios provee. Aunque no se vea hacia enfrente, parece que no hay más allá. Aunque estemos en un callejón sin salida, Dios te está preparando para un milagro. Y la pregunta es, ¿quieres recibir el milagro o no? Piensa un momento en la iglesia, hermanos, en esa iglesia. Dios nos ha guiado paso a paso. ¿Ha sido fácil? No. ¿Ha sido imposible? No. Porque Dios va con nosotros. Y lo que no sabemos, en la multitud de consejos está la sabiduría, lo hemos figurado. Pero no hemos cedido. Si hay algo que no hacemos es ceder. Solo es para adelante, solo es para adelante, solo es para adelante, solo es para adelante. Para atrás no hay. Porque si vamos a hacer la voluntad del Señor, vamos a creerle a Dios. Dios, tú tienes cosas grandes que vas a hacer con tu iglesia. Y creo que somos lo suficientemente inteligentes de parte de Dios. Y que donde nos falte sabiduría, Dios nos dará sabiduría. Pero lo podemos figurar. Sí, Dios nos ha guiado paso a paso. Y aquí estamos en una situación con todo tipo de problemas diferentes. Y sin embargo, finalmente estamos a salvo. ¿Por qué? ¿Quién nos guió hasta aquí? Dios. ¿Quién nos va a seguir guiando? Dios. Estaremos en una escuela para siempre, no sé, a lo mejor Cristo viene y ya vamos a estar en el cielo. No alcanzamos a construir un edificio. Pero ¿sabe qué? No es importante un edificio, es importante la iglesia. Y usted es la iglesia. Tú eres la iglesia.
Tú eres ese ladrillo, ese bloque que forma parte toda la iglesia de Cristo. El edificio es espiritual y realmente funciona cuando, como dice su palabra, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Dios está aquí, porque Él lo ha garantizado, porque vemos más de 2 o 3. Ahora, no es el número, es el estar en la voluntad de Dios, buscar hacer lo que Él nos pidió. Ahora, ¿por qué Dios te llevaría a situaciones imposibles? Por 3 cosas. Primero, para la gloria de Dios. ¿Por qué te lleva Dios a situaciones imposibles? Para que le des la gloria a Dios. No es para nosotros, es para Él. Dice Éxodo 4:3-4, nos dice el faraón va a pensar que ustedes los israelitas andan perdidos en esta región, rodeados por el desierto. Pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que vaya tras ustedes y seré glorificado en el Faraón y en todo su ejército. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor y ellos lo hicieron así. Dios les está recordando por qué tenía que venir el pueblo Egipto tras ellos. ¿Para qué? Porque tiene que ser un milagro tan grande que tengan que decir, no fuimos nosotros, fue Dios. Fue Dios. Esto no lo podía resolver un médico, esto no lo podía resolver un préstamo del banco, esto no lo podía resolver un psiquiatra o un psicólogo, esto lo resolvió Dios. Si Dios les dijo antemano, ustedes van a tener todo tipo de problemas, y esto es lo que el faraón hará, va a ir tras ustedes, pero va a ir tras ustedes ¿para qué? Para que suceda un milagro y la gloria me la lleve yo. Si no tienes problemas, entonces no tienes milagros. Y a veces no entendemos esto, ¿verdad? Si no tienes problemas, no vas a tener milagros. Tienes que atravesar por problemas para que desees un milagro. Porque un milagro es algo que tú no puedes resolver, que nadie puede resolver, que parece que no hay solución, y de repente aparece Dios y dice, ¿sabes qué? Sí se puede, yo lo voy a hacer. Y lo hace. Pero ¿en qué estabas? En una situación imposible. Porque Dios se especializa en lo imposible. Lo posible nos toca a nosotros, lavar los platos, cambiar el aceite al carro, cortar el pasto, llevar a los niños a la escuela, eso nos toca a nosotros. Lo imposible es aquellas cosas que pensarías que no tienen solución. Él permite esa situación para poder probar su poder y fortaleza y para obtener Él toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos que declarar, ¿verdad? Y esto es importante que no olvidemos. Si yo recibo un milagro de parte del Señor, yo tengo que declararlo. Tengo que dar gracias. Señor, mi situación estaba así y ya no está así. ¿Por qué? Porque si yo no lo declaro, yo estoy escondiendo quién lo hizo. Y entonces vas a tener problemas, porque si Dios te ayudó y estás escondiendo la gloria de Dios, es algo que no pone de muy buen humor a Dios. Entonces tengo que declararlo y decirle a los demás, ¿sabes qué? Estaba en esta situación, Dios me ayudó. Sobre todo si soy hijo de Dios. Ve por qué Dios nos pasa por estas situaciones imposibles para su propio crecimiento. ¿Quién va a crecer en la situación? Tú. Tú. ¿Verdad? Está como nuestros hijos que a veces no quieren aprender a manejar. ¿Y qué hace uno? Pues le suelta el carro, ahí te va. ¿Verdad? O que no les gusta manejar en el freeway, ¿verdad? No, vamos a subir al freeway. Yo siempre le digo, póngale nomás lentes oscuros, hombre, y que no vea nada y que le dé nomás para adelante. Ey, pero aprenden. Y a veces el que va con el corazón salido es el papá. ¡Ay, ya voy a chocar! ¡Ay, ya le voy a dar otra! ¡Ay, no espejeo! ¿O solo me ha pasado a mí? A todos nos pasa. Pero ¿sabe qué? Crecen, porque le soltamos responsabilidad. Y Dios es igual, Dios te va a soltar responsabilidad, vas a sentir mucho miedo y vas a tener que aprender a manejar eso, porque va a conducirte a ser una mejor persona, un mejor hijo de Dios. Primero los Corintios 9:25, una traducción viviente, dice, todos los atletas se entrenan con disciplina y lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Hermanos, para crecer se necesita entrenamiento y el entrenamiento en la vida cristiana son los problemas.
Si alguien te ha platicado que en la vida cristiana no hay problemas, te platicó un evangelio falso. Porque el verdadero evangelio dice que nuestro Maestro, nuestro Dios y Señor es varón de dolores. Y dice como que escondimos de Él el rostro. No nos gusta ver los problemas, pero tenemos que verlos, encararlos. Sí existen, ahí están enfrente. Y me lo voy a despachar en el nombre del Señor. Vas a ver que yo soy un hijo de Dios y que sigo a Dios porque a través de esto voy a crecer. No le voy a tener miedo. ¿Estás frente a un mar rojo esta mañana? La palabra de Dios para ti es felicidades, porque estás a punto de crecer. Es una oportunidad para crecer. ¿Va a doler? Oh, sí. Dicen en inglés, no pain, no gain. Te va a doler, pero vas a crecer. Pero que a veces pensamos que el dolor es algo malo. No, hermanos. Si yo estoy enfermo y algo me duele, me está avisando, se prende un foquito, no estás funcionando bien, ve con el doctor. El dolor no es algo malo. El dolor anuncia que hay algo que hay que arreglar. Es simplemente eso. Pero hay que hacerlo. No lo puedo posponer porque me puede destruir. Dios ha permitido, hermanos, esas cosas que pasan en tu vida. Nada puede suceder en mi vida sin el permiso del Padre Celestial. Soy un hijo suyo, así que Él está cuidando de mí. Dios está en control. Segundo, me arriesgo en fe al mirar a Dios. Me arriesgo en fe a mirar a Dios. Está todo ese tipo de problemas a mi alrededor y yo tengo que mantener mi enfoque en Dios. Otra vez, el enemigo siempre va a intentar desviar tu atención de Dios. Tu atención al problema, se te ponchó el carro, ¿verdad? Fue culpa de tu esposa porque pasó por una calle donde estaba todo en ruinas y ya tú le habías dicho que no pasara por ahí y pasó y el carro está ponchado, tienes que ir a trabajar, vas a llegar tarde, te va a regañar el supervisor, ¿verdad? ¿Y qué haces? Culpas a tu esposa. En vez de decir, hey, lo arreglo, hombre, ahorita me va a regañar el jefe, no le hace. Voy a aguantarla, ¿por qué? Porque va a moldear mi carácter. Voy a aprender a amar y a perdonar, a ser paciente aunque me cuesta trabajo. Sí, y saber que estoy en las manos de Dios, que si me corren, bueno, Señor, tú tenías un mejor trabajo para mí. Si no me corren, a lo mejor el supervisor ni cuenta se da que llegaste tarde. Simplemente porque lo dejaste en las manos de Dios. Dice Éxodo 14, 13 y 14. Pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la solución que el Señor llevará a cabo hoy en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto, nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Ahora, ¿por qué Él dice, quédate tranquilo? Moisés, que no estás viendo que el ejército y se ve el humaderón y se ven los soldados que vienen enojados y tienen una cara de feos que nos van a lastimar. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué el miedo siempre te hace correr? Cuando tienes miedo, la reacción natural es, tengo que salir de aquí. Huye. ¿Soluciona eso el problema? No. Me voy, decimos. No puedo soportar la presión, es demasiado. Voy a dejar a mi esposa, voy a dejar mi trabajo, voy a dejar mis hijos, voy a renunciar. ¿Y sabe que es un problema que tenemos en nuestra sociedad actual? Desgraciadamente no hemos enseñado a nuestros hijos a soportar la presión. Trabajando en empresas, hermanos, los desertores número uno de las empresas son los muchachos. Ya nomás el supervisor le alzó la voz y ya se fue. Bueno, ¿y este qué? ¿Qué pasó? Lo entrevistaron en recursos humanos, dijo que era Superman y que iba a hacer esto en otra compañía y nomás le habló feo el supervisor y ya se fue. En vez de enseñarlos desde, hey, te van a hablar fuerte. Ah, ¿tu papá te habla fuerte? No, escucha a los supervisores, esos sí hablan fuerte, ¿verdad? Tienes que aprender a soportar presión, porque si no soportas presión no vas a poder avanzar. El mundo no es un dulce caramelo de que puedes huir siempre de él. No te puedes esconder. No puedes renunciar. Y sin embargo Dios nos dice, quédate quieto. Te gritó el supervisor, que grite, se va a quedar afónico. Yo necesito el trabajo, aquí me quedo.
¿Qué dice esto? No, yo sigo trabajando. A menos que ya me venga a firmar para que me vaya, bueno, pero si no, pues aquí estoy, sigo haciendo mi trabajo. Si me acusaron falsamente, va a aparecer el que lo hizo. Y hermano, yo cansado de que sucediera eso. De que alguien te acuse falsamente y tú sigues, porque yo siempre le decía, venían mis compañeros de trabajo y me decían, dicen esto y otro de mí. Yo les decía, mira, tú no tienes ninguna forma de defenderte más que una. Y es tu trabajo. Tú haz bien tu trabajo y tu trabajo habla por ti. Y aquello que te acusan va a quedar anulado porque eres un buen trabajador. Y eso sucedía a los 6 meses, a los 7 meses, ¿verdad? Aquel que lo acusó, no, pues ya hasta lo corrieron. ¿Por qué? Porque era un mal trabajador. Se quejaba de todo. Y el buen trabajador que lo acusaban de que no hacía su trabajo firme, constante, hasta lo ascendieron. Pero a veces la diferencia fue aguantar la presión. Confiar en el Señor, calmarte. Mira hacia arriba, mira hacia el Señor, relájate. Lo que es irónico es que en este momento no hay ningún lugar hacia donde correr. El pueblo de Israel no tenía dónde correr. No tenía dónde ir. No había otra alternativa que quedarse quietos. El océano está enfrente de ellos, hay montañas a sus lados y el faraón con su ejército detrás. Todo lo que podían hacer era quedarse quietos. Si hubiera sido como tú o como yo, probablemente habrían comenzado a correr en círculos. Tenemos ese deseo innato de correr de los problemas, de huir de ellos. En lugar de mirar hacia afuera, mira hacia arriba. Mira hacia Cristo. ¿Sí? En vez de mirar a los problemas, mira la fuente, mira la solución. Cuando comienzas a mirar hacia arriba, te comienzas a relajar. Comienzas a estar más tranquilo. Considero toda la magnitud de las responsabilidades y los proyectos que tenemos frente a nosotros como iglesia. Y si empiezo a ponerme tenso en este tremendo proyecto que Dios ha puesto sobre nosotros, simplemente me detengo y hago una pausa y miro hacia arriba. Señor, pues yo no sé cómo resolverlo, pero tú sí. Y tú nos vas a dar la solución. Y vamos a tener que esperar. Porque a veces llegan y me preguntan, pastor, ¿y cómo hacemos esto o lo otro? Pues no sé, hay que figurarlo. Porque nosotros no lo hemos hecho, y si no lo hemos hecho vamos a tener que inventar la solución. Pero Dios nos ha hecho inteligentes y ya tenemos experiencia en otras cosas, solo es aplicarlo. Vamos buscándole. Dios nos da la solución. Entonces una vez que tengamos la visión correcta y los recursos, te olvidas del problema. ¿Por qué? Porque ya te condujo a la solución. Dice Isaías 30:15a, una traducción viviente. Dice, eso dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. ¿En la tranquilidad en quién? En Cristo. Él está en control, tú no. ¿Sí? Tienes que poner tu mirada en Él. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Ahora, ¿puedes imaginar la situación? Moisés y los hijos de Israel están acampados en un callejón sin salida, en una imposibilidad. Y uno de ellos dice, Moisés, ahí vienen, ya están más cerquitas. Ya olemos su sudor. Ya vemos el brillo de sus espadas. Se están acercando. Finalmente alguien viene a sacude a Moisés y dice, haz algo, Moisés. Van a matar a mi mamá, a mi papá, a mis hijos. ¿Cuál es la lección aquí? La lección es que Dios a menudo espera hasta el último segundo para responder. Dios espera hasta el último segundo, viendo a ver si vas a confiar en Él o no. A ver, te quiero ver. ¿Vas a buscar otra solución aparte de mí? ¿Por qué? ¿Por qué Él hace eso? Eso es tan frustrante a veces. ¿Por qué no nos dio la respuesta una semana antes para evitar todo este relajo? Es una prueba de fe, hermano. Somos un pueblo de fe. Dios quiere probar si tu fe es ahí o no. Dios nada le costaba que la respuesta llegara un mes antes. ¿Por qué el Mar Rojo no estaba ya abierto una vez que llegaron? Para de una vez ir atravesando, ¿verdad? Pues ahí, que lleguen los egipcios, ya nosotros cruzamos. No, ¿verdad? El mar no se había abierto. Y Dios había dicho, ahí te quiero. Dios los había conducido hasta ahí.
Es una prueba de fe. Dios te va a conducir a callejones sin salida. No significa que Dios no va contigo, no significa que no hay solución, significa que sirves a un Dios de poder y Él quiere ver si confías en Él o no. Y en el último segundo, ¿qué sucede? El punto 3. Número 3, me arriesgo en fe. ¿Qué tengo que hacer? Avanzar. Avanzar. Ahora, aquí no aparece Dios, ¿verdad? Desciende del cielo un montón de ángeles y empiezan a mover al agua a la izquierda y a la derecha. No sucede tal cosa. Dice Éxodo 14, 15, 16. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel lo crucen en seco. ¿Qué tenía que hacer? Avanzar. Hermano, hay muchas ocasiones que hay familias que vienen conmigo y me dicen, pastor, ¿qué hago, hermano? Pues, ¿y su Biblia? ¿Y su Biblia dónde está? Pues sí la tengo, y entonces, ¿no la leo o qué? Pues creo que la leí hace un mes. No, hermanos, uno tiene que ir a la palabra todos los días. Uno tiene que orar todos los días. Uno tiene que buscar que Dios le enseñe todos los días. Es de todos los días. En su casa deberían de estar las alabanzas desde que amanece hasta que anochece. Así, sin, pastor, ¿puedo aprender alabanzas? Hermano, por favor. ¿Por qué trae otra música que no sea la de Dios en su carro? Y luego, ¿por qué lo para la policía? Hermanos, solo es medicina preventiva. Usted tiene que estar, tiene que estar en la presencia del Señor constantemente. Por eso Dios le dice, ¿por qué clamas a mí por ayuda? ¿Que no te diga todo lo que necesitas? Hermano, ya Dios nos dio todo lo que necesitamos. La Escritura dice que ya nos lo dio todo con Cristo Jesús. O sea, si Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa por ti y por mí, ¿qué más quieres? Dios no puede hacer un sacrificio más grande, ya lo hizo. Ya no te puede amar más, ya te amó. ¿Qué tienes que hacer? Ponerlo en acción. Tienes que avanzar. Tienes que creerle a Dios. Sirvo a un Dios de poder. Sirvo a un Dios de milagros. Sirvo a un Dios que obra. Pero ¿sabes qué? Te vas a tener que lanzar en fe. Ponte en marcha, ponte en movimiento. Es el momento de la verdad, ve por ello. Ese es el momento de la verdad, te lanzas en fe. Aquí es donde pones tú la línea, sigue adelante. Y Dios dice, da ese paso. Literalmente ese es el caso. El hecho es que hay un tiempo para orar y hay un tiempo para actuar. Hay un tiempo para orar y hay un tiempo para actuar. Aquí ya habían orado y entonces, ¿qué pasaba? Había que entrar en acción. Estás orando por decirle a esa muchacha si quiere ser tu novia, Señor, que me diga que sí, que me diga que sí. Pero pues vas a tener que invitarla a salir. Nunca te va a decir que sí si nunca la invitas. ¿Quieres aplicar por un trabajo, ascender de posición? Ya sabes más de lo que sabías para ascender. No, pues no sé más. Y entonces pues tienes que hacer algo. Tienes que aprender más para seguir a la siguiente posición. No hay de otra forma, pero tienes que avanzar. Pero si ya lo tienes, ¿qué te detiene? Dios no. Dios te está diciendo, necesito que te muevas. Hay un momento para ayunar, hay un momento para creer, hay un momento para esperar, hay un momento para avanzar. ¿Qué es lo que dice Eclesiastés? Todo tiene su tiempo bajo el cielo y en su hora. Y hay tiempos que ya no es tiempo más que de avanzar. Vamos a entrarle a esto, vamos a resolverlo. Hay un tiempo para sentarse y hay un tiempo para esperar. Hay un tiempo para mantener firme en expectativa y luego hay un tiempo para hacerlo. Y ese es el tiempo para hacerlo. Hermanos, vivimos en la generación de la iglesia de hay que hacerlo. Mi preocupación, hermanos, como pastor es, Cristo va a venir. Yo no sé usted, pero Cristo va a venir. Yo no quiero que me agarre con las manos cruzadas. Porque dice la Escritura que dos estarán en el campo y uno será tomado y otro será dejado. Dice, dos estarán en el campo. Habla de que están trabajando, están haciendo la obra del Señor.
Están haciendo el propósito para el cual Dios les ha llamado. Están dos en el campo. Pero dice que uno será tomado y el otro será dejado. Ahora, ¿de cuál quieres ser tú? Mi preocupación es que si aún estando ocupado, a lo mejor me quedo. Pero está el aspecto de la fe. La fe es, yo estoy seguro que me voy. Yo estoy seguro que me voy. Porque he servido y sirvo a un Dios real, un Dios de poder, un Dios que me escucha, un Dios que hace milagros, un Dios que me dice avanza. Pero no voy a desperdiciar mi vida en dudar de que Dios lo puede hacer. Yo tengo que creer. Y eso es algo que nos debe de llamar la atención a todos. Yo debo de estar ocupado haciendo lo que Dios me llamó a hacer. No todos han sido llamados para ser pastores, pero si tú eres salvado, tú eres llamado. Tú has sido salvado por Cristo, tú has sido llamado para servir a Cristo. Con tus dones y talentos donde quiera que estés. Si eso se ha detenido, no es culpa de Dios, es culpa tuya. Y Dios te dice, levántate y avanza. No que la montaña de la izquierda o la montaña de la derecha o los feos que vienen atrás de los egipcios o ese mar que quién lo cruza. Dios te dice, ¿qué pasó? ¿No soy yo tu Dios de poder? ¿Por qué te estás deteniendo? No, pues es que no sé si me voy a mojar, no sé nadar. No te estoy preguntando si sabes nadar, ya te di lo que necesitas, muévete. ¿Sí? Si quieres caminar sobre el agua, hermanos, te tienes que bajar de la barca. Mateo 14:29, me encanta este pasaje. Mateo 14:29 dice la palabra del Señor ahí, y él le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Pues se bajó de la barca. Hermanos, tú y yo a lo mejor no nos bajamos. Dice, no, con esta tormenta. Pero ya estoy hasta mareado de cómo se mueve el barquito. Y sí, pues parece como que es Jesús, pero no, yo mejor aquí a lo seguro, aquí me quedo. Y hermanos, eso es triste porque muchos de nosotros jugamos a lo seguro. No nos queremos arriesgar con Dios. No, pues, ¿qué tal si yo hago algo y a los hermanos no les gusta? ¿Para quién lo estás haciendo? ¿Para los hermanos o para Dios? Bueno, deberías de estarlo haciendo para el Señor. ¿Verdad? Todo lo que hagas debe de ser con gozo y como para el Señor. La fe, hermanos, es un verbo, no es algo pasivo, es algo activo, es una acción. Se está moviendo, está saliendo, se está lanzando, está avanzando, se está arriesgando. Si quieres caminar sobre el agua, tienes que bajarte de la barca. Tienes que tomar la decisión ya, decide ya. ¿Cómo te deshaces del temor en tu vida? El secreto para eliminar el temor en tu vida es moverte contra el temor. Vas a tener que nadar contra la corriente. Pregúntale a cualquier psicólogo, la Biblia lo enseña, vaya en contra del temor. Haz exactamente lo contrario a lo que le tienes miedo. Y Dios le dice a Moisés, adelante, ve por ello, toma el riesgo, sal y observa cómo tu temor se desvanece ante tus ojos. Mira cómo se abren las aguas mientras caminas en tierra firme, enfrenta tus temores. ¿Sí? Mira por ejemplo la tortuga, hace progreso solo porque saca la cabeza un poquito. ¿Y avanza una tortuga? Sí, despacito pero avanza. A lo mejor usted no es una liebre, pero una tortuguita, pero si se va moviendo para adelante, va avanzando. No está donde estaba. ¿Sí? Es más que solo creer, hermanos. Puedes decir que crees que una silla te sostendrá, pero no pasa nada hasta que te sientas. Y eso es un acto de fe. Solo esta semana o en este último mes o año probablemente haya dado usted un paso de fe. Fuiste al médico y él te dijo lo que necesitas es hacer ejercicio, tomaste esta medicina, ir a esta terapia. Toma un trozo de papel, él escribió algunos garabatos ahí para que lo descifrara de la farmacia. Sí, lo hacen intencionalmente a lo mejor, pero tú no lo puedes leer y dices, pues ¿qué me recetaron? ¿Quién sabe? Vas y te dan la receta, ¿verdad? Y te dicen, tómate una cada 8 horas y tú te la empiezas a tomar. ¿Qué es eso? Fe, porque no sabes ni qué te dieron. Tú dices, no, el doctor dijo que me iba a aliviar con esto. Y se lo toma. Ni siquiera sabe qué contiene.
pero te lo tomaste por fe. Por fe le permitiste poner esas cápsulas en ese frasco y tomártelas para aliviarte. Todos tienen fe. Y es justo que, ¿dónde lo pones? La clave para nosotros, hermanos, es poner nuestra fe en Dios. Pon tu fe en Dios. ¿Sí? Para vencer el moverte contra tu temor, vas a tener que tomar acción. Haz poco a poco aquello a lo que le tienes miedo. Si le tienes miedo a las alturas, pues primero sube un primer piso, ¿verdad? Asómate hacia la orilla. Y luego otro día subes al segundo piso y asómate a la orilla. Y otra semana subes al tercer piso. Y así vas poco a poquito. Claro, no te vayas a aventar, ¿verdad? Porque pues, luego te vamos a cafetear. No, es poco a poco. Pero ese temor se vence. Dice Éxodo 14:16, nueva traducción viviente: toma tu vara y extiende la mano sobre el mar, divide las aguas por las que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando en tierra seca. La lección aquí es esta, hermanos. Dios, por lo general, lo lleva a través de sus problemas, no a su alrededor. Dios no le anda sacando la vuelta a los problemas. Dios te va a llevar directo al problema. No le va a sacar la vuelta. A veces lo que le queremos sacar la vuelta es a nosotros. Está enojada, está brava, y le tengo que decir esto. Yo recuerdo, ¿verdad? Hace unos años crucé con mi vecino, ¿verdad? Y estuve hablando con él un ratito. Oye, que ya tiene rato acá afuera. Sí, dice. Oye, ya tiene rato tomando. Sí, pero está frío. Sí. ¿Y por qué no entras? No, dices que le tengo que decir a mi esposa que me corrieron, pero estoy agarrando valor. Hermano, nunca agarró valor. La esposa se enteró por otra causa, otra situación, pero él agarró valor. No seamos así, hermanos. Dios por lo general no lo llevará alrededor de sus problemas, sino lo va a llevar directo a sus problemas. Dios te lleva para cruzar esos problemas, para que los enfrentes, para que cruces del otro lado, a través de la situación, a través de la imposibilidad, no alrededor. Dios no le saca la vuelta porque va contigo y quiere que tú lo enfrentes. Él te lleva justo a la mitad de eso. Dice Éxodo 14, 21 y 22. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo que toda esa noche el mar se retirara por causa de un fuerte viento oriental, y eso hizo que las aguas se dividieran y que el mar se quedara en seco. Así los hijos de Israel entraron en el mar y lo cruzaron en seco, con un muro de agua a su lado derecho y otro a su izquierdo. ¿Qué te parecería ser una de esas personas que al enfrentar ese callejón sin salida puedas cruzar del otro lado, por un camino que parecía que no existía? Humanamente no era posible. Celestialmente es posible. Cada paso que dieron fue un paso de fe. Cada paso que dieron fue un paso en el cual se arriesgaron. Y esa es la forma en que Dios trabaja en tu vida. Y no hay forma de que puedas evitarlo. No puedes vivir sin tomar riesgos. Te vas a tener que arriesgar. Puedes existir, pero eso no es vivir. Dios quiere que vivamos por fe, que intentemos constantemente eliminar el riesgo de nuestra sociedad. Dios dice, esa es la parte de la vida en la cual quiero que confíes en mí. Confía en mí, que yo voy contigo. Podemos cruzar del otro lado. ¿Qué es el mar rojo a tu vida esta mañana? ¿Qué es ese mar rojo que dices tú? Es que no se puede. No se puede porque lo estás tratando con tus propias fuerzas. Lo estás tratando con tus propias ideas, tus propias soluciones. En vez de decirle a Dios, Señor, yo no puedo. ¿A qué le tienes temor? ¿Qué es lo que te asusta? ¿Te asusta la muerte? ¿Te asustan las finanzas? ¿Te asustan atreverte a tomar decisiones en tu vida? ¿Qué es aquello que te da temor? Queremos, hermano, pedirte esta mañana, da ese paso de fe, obedece al Señor, pon sus ojos en Él, créele. Aunque Él te lleve a ese callejón sin salida, Él no te ha dejado, Él no te ha desamparado. Él quiere
que camines del otro lado. Y no nos pase como aquella historia que decía que todos los domingos los patos de cierta ciudad salían de sus casas por la calle principal hacia su iglesia. Se adelantaban en el santuario y se sentaban en sus asientos designados, hasta tu nombre tenían. El coro de los patos entraban en su lugar y luego el ministro pato se adelantaba y abría la Biblia de los patos y la leía. Patos, Dios nos ha dado alas. Con las alas podemos volar, con las alas podemos surcar los aires y volar como águilas. Ningún muro puede detenerte. No hay cercas que te puedan sostener. Tienes alas. Dios te ha dado alas y puedes volar como las aves. Y todos los patos gritaban, amén, sí, gloria a Dios. Pero luego se acababa el servicio y todos los patos se iban caminando a casa. Hermanos, no seamos así. Dios quiere que extiendas tus alas y levantes el vuelo. Dios no te hizo para caminar, Dios te hizo para volar. Porque tú no eres de este mundo. Tu reino, el reino de Dios no está aquí. El reino de Dios es hacia donde nos dirigimos. Somos extranjeros y peregrinos aquí. Pero aquí es donde tenemos que demostrar quiénes somos en Cristo. Y Él te está llamando a dar ese paso de fe. Créele a Él para dar y vencer esos temores que te están deteniendo en tu vida como hijo de Dios. Oremos.